Un cordial y fraterno saludo a cada uno de ustedes, compañeras y compañeros, a las delegaciones de los diferentes departamentos, municipios, a las delegaciones internacionales, en cabeza de la Internacional de la Educación de América Latina, compañera Sonia, y otras delegaciones que hoy están en este magno evento de la conmemoración de los 65 años de lucha de nuestra federación. Compañeras y compañeros, cordial saludo a los representantes del Gobierno Nacional, Ministerio de Educación Nacional, al compañero Elber Augusto Chuachi González, rector de la Universidad Pedagógica Nacional, Sonia Aleso, presidenta de la Internacional de la Educación de América Latina. Por otro lado, al compañero Converti Rodríguez de Costa Rica, que ha estado al lado histórico de la defensa de la educación pública y que ya cumple el periodo. Eso es importante, cumple el periodo de ser el secretario técnico de la Internacional de la Educación de América Latina. Trabajo arduo que ha desarrollado el compañero Converti. Al compañero Mars Arriaga de México, a Mariela Anicama del Perú, María Ramos de México, José Manuel Valverde de Costa Rica. Saludos también a los comités departamentales y distritales de las filiales de FECODE, las y los actuales ejecutivos de FECODE, expresidentes de FECODE, integrantes del CEID FECODE y de los sindicatos filiales. Un saludo especial a quienes con su dedicación y esfuerzo enriquecen nuestra revista Educación y Cultura a través de las investigaciones y artículos que reflejan el compromiso con la educación. Un saludo solidario y lleno de respeto a todos los caminantes de la Marcha del Hambre. Su valentía y dedicación con un poderoso recordatorio de la lucha por la dignidad y los derechos fundamentales. A estos compañeros que hoy están con nosotros y nosotras: Pablo Emilio Granados, Jorge Acevedo de Ibagué, Carmen Clara Celedón, Álvaro Carmelo Vázquez, Elbánides del Martínez, Josefa María Pavón y Adia Polo Barrios. Como federación, como luchadores en defensa de la educación pública, hemos hecho historia. Hoy estamos en una celebración de 4 momentos claves en nuestra historia, de 4 logros históricos. Los 65 años de nuestra presencia en la lucha del pueblo colombiano, 45 años del Estatuto Docente 2277, 40 años de la revista Educación y Cultura, 30 años de la Ley General de Educación. Y en esta semana tenemos que celebrar un logro más. Hemos alcanzado el logro histórico con la aprobación de la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones, que será en favor de los derechos de los colombianos y colombianas.
era un mandato de la Constitución Política de 1991 en el proceso de descentralización fiscal en el país. Sin embargo, las reformas neoliberales regresivas de Pastrana y Uribe desfinanciaron el sistema a través de dos reformas bastante regresivas: el Acto Legislativo 01 del 2001 y el 04 del 2007. Los economistas estiman que del 2001 al 2023, por culpa de estas reformas, se dejaron de transferir aproximadamente 572 billones para los sectores fundamentales y sociales en el país. Dado un principio, FECODE se opuso a la imposición de estos actos legislativos y ha librado una lucha continua. Así quedó consagrado en los procesos de negociación con el gobierno nacional, en los planes de desarrollo de los últimos dos gobiernos, donde se planteó la comisión de alto nivel. Después del congelamiento durante el mezquino gobierno de Duque, la Mesa Sectorial de Educación se reactivó en diciembre del 2022 con la participación del Gobierno del Cambio, delegados de las federaciones, de las entidades territoriales y de FECODE, donde se logró por consenso una fórmula para financiar el sistema público educativo. Este año, el Comité Ejecutivo de FECODE nos reunimos con las bancadas parlamentarias alternativas, con varios ministros, con el presidente Gustavo Petro, y gracias a ellos se logró impulsar el proyecto, incluir modificaciones positivas, acabar con las pretensiones de hundirlo y refutar las mentiras de la oposición. Con la aprobación de la reforma al Sistema General de Participaciones, le cumplimos a la educación como derecho fundamental, a la dignificación de la profesión docente y a los derechos de los colombianos y colombianas. Para restituir progresivamente el acuerdo constitucional y cerrar las brechas del sistema educativo. Los recursos del sistema general crecerán en 12 años hasta alcanzar el 39.5% de los ingresos corrientes de la nación. Se ratifica la prioridad de la destinación de recursos para los sectores de educación, salud, agua potable y saneamiento básico, así como la financiación de los 3 grados de preescolar. Esto es un gran éxito, compañeras y compañeros, porque se eleva a norma constitucional los 3 grados de preescolar, prekinder, kinder y transición. Ahora debemos estar atentos del proyecto de ley de reglamentación de competencias que debe fortalecer los mecanismos de control y vigilancia de los recursos. Lo declaramos, compañeras y compañeros, desde ya, en modos de actuar para que esa ley que reglamentará este acto legislativo
realmente contribuya en lo que nosotros hemos venido luchando en defensa de la educación pública y de nuestros derechos, compañeras y compañeros. La celebración de nuestros logros históricos no los tenemos que mirar con nostalgia. Claro que nos duele mucho las situaciones que hemos pasado, pero hoy es el momento de revisarlos, de hacer un balance y con ese balance pensar en las proyecciones, en los propósitos a seguir. Pues todos estos logros históricos han costado batallas, luchas, esfuerzos y la memoria de docentes que han sido asesinados. Muchos hermanos y hermanas han quedado atrás en la lucha y sus recuerdos nos fortalecen para seguir adelante. La lección más importante de nuestra historia es que nada se ha conseguido si no ha sido con el fragor de la lucha. Han sido grandes y necesarias movilizaciones, marchas, paros, huelgas, protestas, pliegos de peticiones, acciones jurídicas, derechos de petición. Allí se consagra que solo es posible cuando nos organizamos para resistir y luchar. Y cada una de estas acciones han estado acompañadas siempre por una línea de pensamiento y la acción política. Nunca hemos emprendido luchas que no estén debidamente pensadas, que estén en toda una conceptualizaciones y asumidas desde un criterio histórico, analítico y conceptual. El que cree que aquí las cosas han salido en forma espontánea se equivoca. Toda una discusión teórica para desarrollar las grandes acciones y desde luego las grandes conquistas. SFCODE y sus sindicatos filiales, en medio incluso de las diferencias que podamos tener. Ese criterio que nos guía siempre es entender la educación. Nuestras luchas no han sido solamente por los educadores. Claro, es el deber principal, el deber fundamental del sindicalismo, es la lucha por mejores condiciones laborales. Pero desde el comienzo, todo se ha ido organizando y planeando en los grandes propósitos estratégicos. Desde hace 65 años hemos comprendido que la lucha por mejores condiciones laborales y por la dignificación de la profesión docente está acompañada de luchas por lo social y por lo educativo. Y por eso, desde nuestros inicios históricos, nuestra bandera fundamental es la defensa de la educación pública. Importantes logros, compañeras y compañeros. El país sabe quién es FECODE y sus sindicatos filiales. Es la lucha permanente en la defensa de la educación pública y desde luego de nuestros derechos salariales, prestacionales y profesionales. En nuestra historia hemos aprendido el valor de la lucha. Con el estatuto docente aportamos a la formación, la profesionalización
y la vida digna del magisterio. Con la revista Educación y Cultura aportamos al movimiento pedagógico y al pensamiento y el saber intelectual del país. Con la Ley General de Educación aportamos unos derroteros por el fortalecimiento público de la educación colombiana con un sustento político y ideológico. Por eso es importante. Cuando a veces nos dicen dónde está el soporte ideológico, ahí está la construcción del saber, compañeras y compañeros, al lado de la comunidad educativa y de los sectores populares de Colombia. Necesariamente, en todos los acontecimientos en los que hemos hecho historia, logramos combinar lo académico con lo político, con lo pedagógico. Eso es importante. Ahí está la sabiduría de FECODE para resolver, enfrentar la problemática y lograr derechos para el pueblo. Cada uno de los temas sobre la educación, el derecho a la educación, el reconocimiento de lo político y la fundamentación de lo público, la construcción de la democracia escolar, la construcción del currículum, el enfrentamiento a la tecnocracia metida en lo educativo. Lo hemos hecho desde el rigor del pensamiento, la investigación, la contratación en la práctica y el rigor de lo histórico. De eso da cuenta nuestra historia. Hemos enfrentado la tecnocracia porque debemos plantear que la maquinaria de enseñar de Skinner no es útil. Lo útil para aprender, para crecer, para avanzar en el conocimiento que ha acumulado la humanidad es la libertad, donde el regido control de la tecnocracia. Por eso, el fundamento de una de nuestras razones de ser ha sido el movimiento pedagógico y la revista Educación y Cultura. Con el estatuto alcanzamos estabilizar y alcanzamos un nivel de desarrollo profesional centrado en la formación. El estatuto fue la combinación de la estabilidad laboral, estudio y formación y crecimiento profesional. Hoy sabemos que ha sido desmantelado sistemáticamente por las políticas neoliberales que cambió el régimen de la libertad de cátedra por el régimen del control. Con la revista estamos conmemorando el proyecto intelectual y cultural de la Federación y el movimiento pedagógico. A través de 40 años y de 153 ediciones, hemos dado cuenta de cada hecho y de cada acontecer de lo educativo. Es imprescindible continuar apoyando la revista, fortalecerla y ampliar su circulación y distribución. Es la manera de llevar nuestro pensamiento político y pedagógico a cada escuela y a todos los maestros del país. La Ley General de Educación es el producto de los grandes aportes que el movimiento pedagógico hizo al debate educativo del país. Obviamente, eran los vientos de la Constitución del 91, una Constitución pensada para hacer la paz, una Constitución que busca justicia social, avanzar en equidad. En esa Constitución, la educación era vista como un derecho fundamental y al servicio del pueblo colombiano. La ley se hizo precisamente para reglamentar estos y todos
lo que tiene que ver con unos hitos importantes de la Ley General de Educación que tenemos que rescatar y defender. Tenemos que ser el balance de cómo la Ley General de Educación ha sido desmontada por la transformación educativa, por la contrarreforma educativa. El neoliberalismo se afinó con las reformas institucionales en Colombia, propiciadas desde el Banco Interamericano de Desarrollo. Echó atrás las líneas fundamentales de la Ley General de Educación y se ha empeñado en negar el reconocimiento de la educación como derecho y cómo intentaron desarrollarla en el marco del modelo neoliberal. En el pasado proyecto de ley estatutaria y aportar desde allí, apareció el neoliberalismo con una enmienda que quería enfatizar la privatización y darle un giro perverso a la iniciativa planteada. Por eso tuvimos que salir a las calles a derrotar esas enmiendas. Y aún así, tenemos que seguir luchando por ese reconocimiento de la educación como derecho. Con la reforma al Sistema General de Participación lograda esta semana, iniciamos un camino de lucha en ese sentido. Por eso tenemos que insistir que este evento, más que un balance y más que recordar los hechos del pasado, está pensando para analizar estas tensiones políticas y sociales en las que nos movemos como luchadores por la educación pública. Para pensar la perspectiva de futuro tenemos que construir propuestas, tenemos que imaginar una visión sobre nosotros mismos, una visión sobre lo educativo, una visión sobre el movimiento pedagógico, una visión sobre el horizonte de la revista, una visión sobre la defensa de los más avanzadas en la parte que tiene que ver con la tecnología, la ciencia y el desarrollo. Perspectivas hacia adelante, como la hemos venido planteando. Este evento nos debe aportar reflexiones y planteamientos con miras al tercer Congreso Pedagógico Nacional y en ese horizonte reactivar luchas, afirmar nuestras vigencias históricas y avanzar en el crecimiento sindical, político y pedagógico. Agradecemos a los congresistas que nos apoyaron en este logro histórico de la reforma al Sistema General de Participaciones, al Gobierno del Cambio, a los territorios, a nuestro comité ejecutivo actual y a quienes nos precedieron, el equipo asesor y del magisterio, importante este papel que jugó en esta lucha. Seguiremos afirmándonos como sujetos que hacen historia y seguiremos dejando huellas en la historia de Colombia y el mundo. Bienvenidos a este magno evento. No se nos olvide, compañeras y compañeros, la lucha continúa. La unidad en la lucha nos hará vencedores. Sin luchas no habrá victoria. Muchísimas gracias.